Tardes con todos. Mi nombre es Gino Caturini y el día de hoy, permítame, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. A nombre del Citemedera les agradecemos su participación en la charla del día de hoy. El día de hoy vamos a tener la presentación titulada FAEMIPE y Reactiva Perú, ¿no? Toda la parte de estrategias de reactivación y recuperación del impulso de las MIPES, la cual estará a cargo del señor Óscar Orcón, quien es director de instrumentos financieros del Ministerio de la Producción, a quien le agradecemos mucho su colaboración y en este sentido les cedo la palabra. Antes, les reitero el pedido de, por favor, mantener los micrófonos en silencio. Cualquier consulta se puede hacer a través del chat y en todo caso, al final ya pasaremos a la etapa de preguntas y para que puedan responder todas sus inquietudes, ¿no? Entonces, Óscar, muchas gracias nuevamente y te cedo la palabra. Muy buenas tardes, Gino. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar sobre estos temas con ustedes y difundir la información sobre estos dos fondos que son herramientas que ha desarrollado el gobierno para poder inyectar liquidez a las MIPYMES en el país. Entonces, un poco lo que les quiero comentar que antes de empezar la presentación es que, bueno, esta coyuntura es una coyuntura muy difícil justamente porque lo que ha hecho es incrementar el riesgo de mercado, digamos, en el sector financiero. Pasarte un documento que está relacionado con y entonces, y lo que ha llevado es que el gobierno establezca mecanismos de garantía para poder lograr que la actividad de intervención financiero mantenga un ritmo como lo venía haciendo hasta antes de la quincena de marzo, ¿no? Entonces, bajo esta idea es que se establece el programa que es el Fondo de Apoyo Empresarial FAEMIPE y el programa Reactiva Perú. Siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar por el FAEMIPE. El FAEMIPE fue un programa que nació en marzo de este año, a los pocos días de iniciado el aislamiento social obligatorio para preservar la salud, con el decreto de urgencia 029 de 2020, y por el cual se asignaron 300 millones de soles para dar cobertura a los financiamientos que se dan a través de las entidades de sistemas financieros para las micro y pequeñas empresas del país. En su primera versión, hasta antes de la modificación normativa que se dio con el decreto de urgencia 049 de 2020, esto significó que se podía reprogramar, refinanciar y dar capital de trabajo. El fondo, digamos, siempre ha tenido un apalancamiento hasta 5 veces y por eso que con la ampliación que se dio el 27 de abril, este fondo ya tuvo 500 millones más, con lo cual significa que podía apalancar mayor número de operaciones. Siguiente lámina, por favor. La finalidad de esto es evitar el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos en la actividad empresarial. Y esto significa que el día de hoy, con el programa actual, los requisitos de acceso no hayan variado. Justamente se trata de dar simpleza a este esquema, y es que, uno, tiene que ser una micro o pequeña empresa de acuerdo a la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto es, tener capacidad de endeudamiento, para el caso de las microempresas, hasta 20.000 soles, y capacidad de endeudamiento hasta 300.000 soles para cuando se trata de una pequeña empresa. Otro requisito es que al febrero de este año hayan tenido una calificación de cliente normal o con un cliente con problemas potenciales que se denomina CPP, porque eso es una señal de que es una empresa que ha tenido un desarrollo regular de sus operaciones y que producto de la situación actual ha venido y viene siendo afectada por la disminución de las ventas y operaciones que viene haciendo el día de hoy, ¿no? Porque como sabemos,
recién se está iniciando, bueno, ya se inició en los procesos de, por etapas de la actividad productiva, que finalmente significa que pueden ir operando, ¿no? Pero en los primeros días de esto significaba que justamente para cuidar la salud, ninguna actividad empresarial podía seguir operando. Entonces, el fondo lo que busca es lograr que la actividad que vino siendo interrumpida pueda continuarse inmediatamente después de levantar la cuarentena. ¿Cuáles son las limitaciones que se da para este programa? Uno, que no tenga crédito bajo el programa Reactiva, que no esté vinculado a empresas con casos de corrupción y lavado de activos, con lo cual se garantiza que aquella empresa que esté vinculada a este tipo de delitos no pueda tener acceso a estos créditos, ¿no? Y también otros criterios que establece una lista de exclusión que salió en el reglamento, por ejemplo, juegos de azar, temas vinculados con pornografía, expendio de alcohol, salvo cerveza, pisco y vino, ¿no? Que sí son las únicas, digamos, producciones que sí están autorizadas. Entonces, básicamente la lista de exclusión está referida a aquellas conductas que socialmente se ven como perjudiciales en nuestro país. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el límite de los créditos a los cuales puede acceder el programa? Es, como se ve en la lámina, 2 veces el promedio mensual del capital de trabajo registrado para una MIP en el 2019, ¿no? Y ahora, una cosa importante que se ha dado es que el programa inicialmente nació con una cobertura de hasta el 70%. Si bien es cierto que los préstamos en esa oportunidad iban hasta 90.000 soles, la cobertura actual se ha incrementado en los tramos para 10.000, que son 98%, y de 10.001 a 30.000 con 90%. ¿Por qué es este cambio? Precisamente para poder focalizar el esfuerzo estatal en aquellas empresas de menor tamaño que son las que principalmente utilizan este rango de valor de préstamos en nuestro país. Entonces, el apoyo estatal se viene focalizando en este tipo de empresas. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo funciona en grandes rasgos la operatividad? Este programa es administrado por COFIDE, quien tiene a la fecha 24 contratos de adhesión con distintas entidades y últimamente se han incluido 2 cooperativas de ahorro y crédito. Como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos 9 cajas, 6 financieras, 2 cajas rurales, 13 pymes y 4 bancos, ¿no? Entonces, esto nos da una cobertura importante a nivel nacional que va a seguir incrementándose porque actualmente hay 18 cooperativas de ahorro y crédito que están suscribiendo convenios de adhesión con COFIDE, con lo cual se va a ampliar la oferta de los servicios a través de estas entidades. Siguiente lámina, por favor. Una de las preocupaciones que se ha tenido desde el gobierno ha sido que normalmente el capital de trabajo se daba en plazos de acuerdo a la actividad de intervención financiera nacional en un periodo de 12 meses, ¿no? Esto significaba que finalmente la cuota podía en algunos casos ser muy alta, porque si yo solamente tengo ese plazo, incluido los intereses, tengo un costo financiero, digamos, y una liquidez que ha sido totalmente flexibilizada con el programa, porque esto permite que el crédito pueda tener un plazo de hasta 36 meses y adicionalmente se puede dar un periodo de gracia de 12 meses, lo cual significa que el capital de trabajo que se obtenga para estas operaciones, de acuerdo a la elegibilidad de créditos en el país, pueda tener un mejor, digamos, flujo de caja para las operaciones, ¿no? Ahora, este programa va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, con lo cual, aunado a la flexibilización, la ampliación del plazo y las condiciones de crédito que se puedan dar, nos dan una importante herramienta de inyección de liquidez para las MIP del país. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es lo que se ha logrado hasta la fecha con el programa? Se han desembolsado más de 1.300 millones de soles, se han beneficiado más de 105.000 empresas en el país
Y los principales sectores en los cuales se ha atendido son, como ustedes pueden, comercio con 58%, transporte 13%, manufactura 10%, hoteles y restaurantes. Una de las cosas importantes que se ha tenido es que la mejora del programa a partir del 27 de abril ha significado que la preocupación de las MIPES sobre el costo financiero de este programa se ha reducido notablemente. De acuerdo a las subastas que se han realizado el día viernes de la semana pasada y el día de ayer, nos lleva a que, por ejemplo, les comento que las tasas en la subasta que se fue por un monto total de 250 millones, ha obtenido compromisos de las entidades que se han adjudicado estos recursos para que sean entre 3.97 y 4.50, ¿no? Y en la segunda subasta que se fue el día de ayer, donde se adjudicaron 90 millones de soles, las tasas están yendo entre un promedio de 3.45 a 5.5. Esta reducción de tasas es un importante esfuerzo también que viene haciendo el gobierno en beneficio porque, como también lo vamos a comentar con Reactiva, lo que se busca es un monitoreo constante para ver que esta situación que en realidad nos ha, digamos, sorprendido muchísimo, tenga que ser revisada permanentemente por el gobierno para poder implementar las mejoras. Si ustedes ven, en estos ya un poco más de 70 días que tenemos en cuarentena, la regulación ya sufrió modificaciones en este periodo corto que, como le digo, digamos, se busca que la ampliación de beneficios llegue por lo menos a no menos de 100.000 MIPES más, ¿no? Entonces, creo que esta herramienta es importante para que el capital de trabajo pueda fluir, digamos, en las empresas y se pueda reactivar la economía como se está esperando. Ahora sí creo que podemos pasar a comentar cómo funciona Reactiva Perú. Siguiente lámina. Ya, esta es la siguiente lámina que ya les había comentado un poco. Estas son las bondades que ya les había dicho y que finalmente, les comento, ya se ha coordinado con el fiduciario que es Cofide una nueva subasta para este viernes, ¿no? Con lo cual se va a seguir ampliando la cantidad de recursos para estos préstamos de capital de trabajo. Siguiente lámina, por favor. Reactiva Perú es otro programa que también busca el mismo objetivo, esto es dotar de capital de trabajo e inyectar liquidez a las MIPES. Este es un programa de un alcance distinto en el sentido que a la fecha ya tiene 60.000 millones en coberturas que fueron aprobados mediante dos decretos legislativos que son el 1455 y el 1485 y que lo que busca es la reposición de capital de trabajo, ¿no? Que, como decíamos en el programa anterior, es para evitar la ruptura de la cadena de pagos, ¿no? Como MIPES o como empresa, finalmente tengo obligaciones de sueldos, trabajadores, servicios de agua y luz, tengo que pagar proveedores para la materia prima que me proporcionan para la producción. Entonces, esta es la final del programa, dotar de recursos frescos que puedan servir. Entonces, estas operaciones se hacen en base a, digamos, a operaciones de reporte que se hace con el Banco Central y eso genera los mecanismos de cobertura para los préstamos que se van a colocar a través de las distintas entidades del sistema financiero. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los requisitos, no? En este caso es, uno, no tener deudas con la SUNAT a febrero de este año que superen una unidad tributaria impositiva. Y que se va a escoger, digamos, entre un promedio de las ventas brutas y las contribuciones de salud, ¿no? Con lo cual, la señal al mercado es justamente el grado de cumplimiento que tienen las empresas, sea por el lado de pago de impuestos y reporte a la SUNAT, así como el cumplimiento de cargas sociales que tiene con los trabajadores, ¿no? Igualmente que con el FAMIP tiene que tener una categoría normal o CPP al 29 de febrero de 2020, y
Dado que vamos a ver una lámina posterior que los préstamos tienen digamos, un mayor importe en los límites de los créditos que se pueden obtener, es que estas no deben estar vinculadas a empresas del sistema financiero, ¿no? Ahora, otra de las características es que con estos recursos no puedo pagar deudas antiguas. No se trata de solamente mejorar las condiciones financieras de la empresa, sino que este dinero llegue a la economía, digamos, a través de, como decía, pago de proveedores, pago de sueldos y otros servicios que finalmente sirven para mover la economía. Y un tema importante es que si una empresa está recibiendo recursos públicos para apoyar, digamos, en estas medidas, se restringe el acceso a la distribución de utilidades que es común, digamos, en el primer trimestre de cada año, ¿no? Entonces, con lo cual la señal es, ok, perfecto, si tú tienes recursos suficientes para distribuir utilidades, es porque no necesitas los recursos del programa, ¿no? Porque si no, tendrías que, justo en la señal es esos recursos que tú tienes para poder distribuir, digamos, entre tus accionistas, tienen que ser reinvertidos y ahí, con ese esfuerzo, el Estado apoya con Reactiva Perú. Siguiente lámina. Los plazos son de 36 meses para el pago de los créditos con 12 meses de periodo de gracia. Este programa sí es mucho más corto porque el alcance es mucho mayor. Si ustedes ven en la parte inferior de la lámina, los préstamos van desde hasta 30.000 soles en el primer tramo y en el último tramo de 5 millones, uno, hasta 10 millones de soles, ¿no? Las coberturas van en proporción eh, con mayor incidencia para los préstamos menores, ¿no? Porque como decíamos, el tema siempre es focalizar en las empresas de menor tamaño. Finalmente, el límite son de 10 millones y una de las características es que las ventas promedio, digamos, podrían ser un mes de lo que se registró en el año 2019 o 3 veces el valor de la contribución anual que se paga por la empresa de salud. Siguiente lámina, por favor. Hasta la fecha se han hecho 14 subastas. Se han venido subastando 27.000, un poco más de 27.000 millones de soles y la tasa promedio en todos los tramos ha sido de 1.10, ¿no? Ahí vemos quiénes han sido las empresas adjudicatarias de estos fondos y que vienen dando préstamos al país. Bueno, perdón, a las empresas. Siguiente lámina para poder ver un poco más de los resultados. Estos son vemos de manera gráfica que comercio es la que tiene la mayor proporción de operaciones, dado que lo que se viene colocando hasta la fecha son 22.000 millones en créditos, ¿no? Con más de 56.000 empresas, según el reporte que tenemos del fiduciario el 21 de mayo, y que se va a seguir continuando. Un dato importante, como ya lo anunció nuestra ministra, es que se viene coordinando con el sector de economía y finanzas una ampliación de beneficios que sería aprobada en breve plazo para seguir ajustando el enfoque del programa y seguir beneficiando a más empresas. Siguiente lámina. Esta es una lámina en la cual podemos ver cómo está la distribución por departamentos. Claro que el 50% lo lleva Lima porque Lima concentra el mayor porcentaje no solamente de población, sino también de unidades productivas en el país, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual la distribución tiene estos porcentajes, ¿no? La vemos que, digamos, está seguido por Arequipa, que también tiene un porcentaje, La Libertad, Junín, entre otros, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Acá podemos ver un detalle de cómo han venido evolucionando la subasta de recursos y su implicancia con las tasas de interés que se cobran al cliente final, ¿no? Vemos que esto está asociado a la calificación de riesgo, ¿no? Y al tipo de tamaño de empresa, ¿no? Entonces, viendo, como ven en la línea roja, las mejoras que se vienen trabajando es precisamente para poder incrementar esos dos primeros tramos y que con los 30.000 millones adicionales que ya están autorizados mediante el decreto legislativo 1485, se pueda llegar a más empresas en este sector que son las que normalmente obtienen préstamos hasta 30.000 soles. Siguiente lámina, por favor.
Esta es una gráfica un cuadro en el cual ustedes pueden ver cómo han sido las adjudicaciones en función a las tasas que se vienen obteniendo, digamos, en las distintas subastas que han hecho el Banco Central y en las cuales han participado el sistema financiero, ¿no? Lo que vemos es que había un notable descenso igual en las tasas, digamos, si las comparamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, esto igual sigue siendo perfectible y nosotros seguimos monitoreando las acciones para poder, como les decía, implementar mejoras. Siguiente lámina. Bueno, entonces ya con esta explicación que les acabo de comentar, yo estoy, digamos, llano a resolver las preguntas y dudas que pudieran tener los participantes. Buenas tardes. Con respecto a la presentación, se va a enviar a los asistentes, en todo caso, para que puedan tenerla como referencia. Y cualquier consulta, por favor, la pueden hacer en el chat para irlas respondiendo. Aquí tenemos una, por ejemplo, preguntando, ¿no? Beatriz Alcántara pregunta si es que no hay financiamiento para empresas que prestan servicios de consultoría. A ver, ninguno de los programas tiene distinción o está sectorizado por actividad. En realidad no interesa el rubro de actividad, digamos, lo que importa son los requisitos legales y la capacidad de endeudamiento que pueda tener una empresa ante el sistema financiero, por lo cual es abierto. Ah, perfecto. También preguntan, ¿cuánto tiempo de antigüedad debe tener una empresa para poder acceder a este beneficio? Eso va a depender del tipo de empresa, el giro del negocio, ¿no? Y el sector en el cual esté desarrollando sus actividades, ¿no? Por eso es que, como comentábamos, la capacidad de endeudamiento de la empresa es uno de los temas que se va a evaluar de manera directa dependiendo de la entidad que se ajuste más a las necesidades de la empresa que requiera alguno de los programas. Ok. También preguntan, señor José González, si este financiamiento es también para personas naturales con RUC. Sí, sin duda, no hay ninguna distinción, ¿no? Claro, por el tipo, digamos, de situación que me comentan, en este caso yo tendré la impresión que es más una necesidad de financiamiento que va a través del programa FEMIPE, ¿no? Porque normalmente el FEMIPE lo vienen operando con mayor alcance las entidades microfinancieras. ¿Alguna otra consulta? Aprovechando las palabras, quería preguntar si es que las empresas quieren hacer algunas consultas ya particulares sobre su propia situación. ¿Hay algún correo, teléfono donde se puedan referir para que puedan atender sus consultas? No, claro, sí. Gracias por la pregunta. Sí, nosotros tenemos un correo que se llama emergencia-nacional@produce.gov.p y ahí nos pueden hacer llegar las dudas o consultas que puedan tener sobre estos programas. A ver, para compartirlo aquí es emergencia-nacional. @produce.gov.p. Listo. Ahí lo estoy copiando y en todo caso también se les enviará a las personas. Hay unas preguntas más que están quedando en el aire. A ver, mencionan,
Para empresas constituidas en febrero del 2020 con inicio de actividades en marzo de 2020, ¿es factible acceder a uno de estos beneficios? Como les decía, va a depender mucho de la calificación crediticia que pueda tener una entidad, ¿no? Entonces, hay una cosa importante que se maneja en el sistema financiero, es que el préstamo tiene que ser evaluado también, no solamente por la garantía, sino por la capacidad de flujo del negocio. Entonces, va a depender mucho de la actividad y cómo uno pueda demostrar eh, que está en la capacidad de poder hacer el pago del préstamo que está solicitando, ¿no? Y eso sí ya es una evaluación en función a la información que pueda presentar la empresa a la entidad financiera de su elección. Ok. Y por tanto, entonces tampoco no hay un mínimo de monto que haya tenido que girar la empresa para poder acceder al crédito, ¿cierto? No, no, porque digamos, en la actividad de intervención financiera, te pongo el ejemplo, ¿no? Normalmente, si quisiéramos hablar de una actividad empresarial, una fuente importante de acreditación de mi capacidad de pago va a ser la declaración que, digamos, jurada que pueda tener ante la Superintendencia, ante la SUNAT, perdón, ¿no? Que va a Ujú. demostrar justamente cuánto vendía el año, porque esa es una información oficial, ¿no? Y que definitivamente facilita muchísimo la calificación, pero no es la única, ¿no? No es la única, ¿no? Hay entidades del sistema financiero, como decía, principalmente en el caso del sector microfinanciero, que tienen técnicas de evaluación mucho más focalizadas, ¿no? Que no necesariamente se soportan digamos, en evidencia documentaria, ¿no? Entonces, ya, como les decía, va a depender mucho del perfil de negocio y de qué entidad microfinanciera es la que pueda tener ese requerimiento de capital. Claro. Acá hay una pregunta interesante. Mencionan, si el socio mayoritario está en Infocorp, pero él no es el gerente, ¿puede acceder al crédito? Sí, eso no es una limitante, ¿no? Porque la evaluación crediticia es al prestatario, es decir, a quien solicita el crédito. Sí, es cierto que puede tener un accionista que quizás de repente está, como dice, con una calificación negativa en el sistema financiero, ¿no? Lo que va a evaluar de manera conjunta el analista, el funcionario de negocios, es el perfil de la empresa, su historial como empresa, ¿no? En las centrales de riesgo, y eso no significa que justamente la calificación negativa del accionista, que como en el ejemplo que menciona, no es el gerente general de la empresa, pueda ser una limitante en modo alguno. Ok. Eh, Aquí hay una también que menciona con respecto al programa FAEMIPE. ¿Qué pasa si una empresa no tiene deuda de capital de trabajo? Ya que sería ese el criterio para el monto del crédito. ¿Aún así podría acceder? Bueno, sí por eso es una situación complicada, pero les adelanto que se vienen mejoras para el Reactiva, que están próximas a salir, en las cuales como ese tipo de preguntas nos han estado llegando y que creo que va a ser, digamos, muy bien recibido por las MIPES, porque estamos viendo formas distintas a las que ya se han establecido normativamente para flexibilizar el acceso de las MIPES en el país, que son, les digo, más o menos sabemos que son no menos de 2 millones de unidades empresariales en el país, ¿no? Entonces, les digo, se está evaluando medidas, no les puedo adelantar nada porque finalmente, hasta que no se le publica la norma, pero van a ver que sí van a haber cambios interesantes en favor de la MIPE. No, ok. Una persona pregunta de que fue a gestionar el FAEMIPE, pero le dijeron que aún no lo estaban dando. ¿Hay alguna fecha de apertura de las gestiones? No, el programa está vigente en las entidades que están en la lámina. Si por alguna razón, ya hemos visto casos en los cuales
probablemente por falta de información de las oficinas en distintas localidades del país, probablemente ese funcionario no está bien informado. Les pediría que al correo que les he indicado hagan llegar, digamos, la información de reclamo correspondiente, porque nosotros la estamos canalizando a través de los gremios que agrupan tanto a cajas rurales como cajas municipales como bancos, ¿no? Esto es ASBAN, la FECMAN y ASOMIF, ¿no? Y yo ahí les pediría que pongan qué empresa fue la que solicitó, el número de RUC, el nombre de la empresa, qué entidad del sistema financiero le denegó la información, la ubicación de la agencia y, si fuera posible, el nombre del funcionario, ¿no? Perfecto. Entonces, de las entidades bancarias que mencionan, todas deberían darle esa atención y en todo caso, las que no, puede ser por falta de conocimiento y en el correo emergencia-nacional@produce.gov.p pueden escribir para hacer sus denuncias y para que se apliquen las correcciones del caso. Sí, pero les pediría que nos Mm, den esa información completa, porque a veces recibimos así, no me atiendan en, digamos, lo he visto, hemos visto correo, ¿no? De ninguna caja municipal, pero no sabemos cuál, ¿no? Ni de qué ¿Cuál de agencia. todas? Entonces, no es exacto. ¿O cuál Entonces, persona, no? o me dicen ya del BVA, pero no me dicen, digamos, de qué oficina, qué agencia. Entonces, eso, digamos, lo hemos conversado con Asban, nos facilita muchísimo la identificación porque justamente ellos sí tienen todo el registro, digamos, de quiénes son los jefes de agencia de cada oficina, y ahí es donde se pueda, digamos, hacer la investigación respectiva para ver qué pasó en ese caso, ¿no? Perfecto. A ver, esto... Uy, hay un montón de preguntas que me está llegando. Hay una persona que pregunta, dice, una empresa de 2 trabajadores que fue constituida en el 2017 y ninguno está en planilla, ¿puede acceder al crédito? Como le decía, el requisito no está enfocado por el grado digamos, de información al Ministerio de Trabajo, ¿no? Está enfocado en la capacidad de endeudamiento. Entonces, el hecho de que no los tenga o no los tenga en planilla no es una limitante, sino más bien los requisitos, digamos, mejor dicho, la capacidad de endeudamiento que puede tener esa empresa. Ujú. Una persona preguntaba si es que se podía hacer una simulación de préstamo a una tasa de interés que otorga un banco, pero de repente puede ser un poco complicado en ese momento, aunque quizás sí podrías hacer mención de cuánto es la diferencia, digamos, en porcentaje entre un crédito regular en el banco al cual accede el empresario y si solicitar el crédito a través de alguno de estos mecanismos, ¿no? Sí, esta ha sido una pregunta importante y justamente esa preocupación de las MIPES ha sido recogida en el decreto de urgencia 049/2020, ¿no? Por el cual se estableció de manera expresa que COFIDE iba a asignar líneas de crédito a las entidades del sistema financiero que los necesitaran, en la medida que se dieran beneficios y reducciones de tasa a los clientes finales, ¿no? Por eso que el día de hoy ya tenemos casi 350 millones de soles subastados, con tasas que en promedio, como le decía, para efectos de la primera subasta no superaba el 4,50 de interés, y en el caso de la segunda subasta no superaba el 5,50, ¿no? El promedio que se manejaba en este sector de microfinanzas estaba en no menos del 30%. Entonces, con lo que vemos que hay una importante reducción, digamos, con estos programas estatales que venimos promoviendo. Perfecto. Acá hay una pregunta, bueno, mencionan, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas que por varias razones posteriormente no podrán realizar los pagos de reactiva? ¿Cómo? Ay, me perdí la pregunta. ¿Cómo dice? Dice, ¿qué pasa con las empresas que por varias razones posteriormente no podrán realizar los pagos de reactiva? Bueno, sencillamente es como, o sea, mejor dicho, Reactiva es un mecanismo de cobertura estatal, ¿no? Para que se dé un financiamiento. El hecho, digamos, que se dé la situación que mencionan
va a significar que va a seguir el mismo camino de cualquier crédito, ¿no? Finalmente, independientemente de la ejecución de la garantía estatal, la entidad financiera va a aplicar los mismos mecanismos, digamos, que se aplica para cualquier crédito para el cobro. Claro, como que perdería un poco para poder acceder a futuros beneficios, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, finalmente hay algunas otras preguntas que creo que todas están ligadas a una respuesta que ha venido dando Oscar, ¿no? Estas situaciones particulares se evalúan al momento de presentarse al crédito, porque hay muchos detalles que se pueden presentar por cada empresa. Y de acuerdo a la documentación que presentan y con respecto digamos, un poco también al historial de la empresa y a la proyección que puedan tener, es donde van a hacer, si es que me corriges por favor si es que estoy mal, eh, estarían dándole los accesos a esos beneficios, ¿no? Sí, exacto, sí. Lo que pasa es que, a ver, si no hubieran estas garantías estatales, la situación misma que vivimos ha hecho que se incremente el riesgo de mercado en el sistema financiero, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que probablemente la oferta crediticia se hubiera reducido porque van a haber, inclusive los clientes, digamos, que estaban, digamos, operando en el mercado, tengan incertidumbre para realizar sus operaciones. Entonces, ahí es donde entra el gobierno y dice, no, no se preocupe, el Estado se convierte en un garante de estos préstamos para que se puedan, digamos, otorgar, ¿no? Entonces, ha sido la finalidad, bueno, viene siendo la finalidad de estos programas. Ok. Quedan dos últimas preguntas y con esto cierro y me parecen que están bien interesantes. Mira, una dice, ya presenté la documentación a un funcionario del BCP, pero ya estoy esperando más de un mes y me informa que tengo que esperar el turno de la subasta. ¿Eso es cierto? Bueno, habría que ver el caso concreto. Yo creería que más bien esa pregunta la podría enviar con los detalles correspondientes al correo y eso lo veríamos más para ver qué está pasando en ese caso concreto, ¿no? Ok, está bien. El- y finalmente, ¿no? Para las empresas del sector turismo y en los hoteles, en la actualidad todos están cerrados, ¿no? Quiere decir de que no hay ingresos y solo hay egresos. En este caso, ¿podrían acceder? Bueno, en principio no hay ninguna limitación legal, ¿no? Entonces, yo entiendo que dentro del proceso de reactivación económica, ¿no? El apoyo financiero que se viene dando a través de este programa es el que va a ayudar finalmente. Entonces, ahí el tema es, habría que ver cuál, o sea, la microfinanciera o entidad financiera que lo va a atender va a tener que evaluar cuál es la estrategia de reinserción de actividades que va a tener esa empresa, ¿no? Para justamente evaluar el flujo de pago, digamos, que se daría en el tiempo para el préstamo que estaría necesitando, ¿no? Ok, perfecto. Mira, ¿recuerdas la pregunta que te hice hace un momento del funcionario que estaba en Infocor? Ujú. La persona vuelve a comentar, ¿no? Dice de que presentaron sus documentos en BBVA y en BCP, pero le dijeron de que no podían acceder debido a que su socio estaba en Infocor, ¿no? Bueno, puede ser, digamos, justamente por, digamos, eso quizás es la política crediticia que ellos tienen, digamos, que de ser más estrictos, ¿no? Por eso le digo, los programas tienen más de 40 entidades que vienen operando, entonces podrían evaluar otra opción, digamos, donde probablemente los criterios de evaluación puedan ser distintos, ¿no? Ok, bueno, por eso ahí tienen ya varias alternativas de entidades financieras que pueden ayudarlos y nuevamente les reitero el correo para que puedan hacer sus consultas, que es emergencia-nacional@produce.gov.p para que puedan presentar sus casos, consultas y ojalá que con todo esto se puedan lograr acceder a esos fondos o esas oportunidades que está brindando Produce para contribuir al desarrollo de las empresas, ¿no? Nuevamente,
Te agradezco, Oscar, tu participación. Ha sido muy, muy ilustrativo y creo que estos son de los temas que los empresarios están con muchas, muchas dudas y en realidad ahorita lo que necesitan es el mayor apoyo, ¿no? Perfecto, sí, no, sin duda, digo, pierdan cuidado, como les digo, desde el Ministerio de Producción venimos haciendo un monitoreo constante, ¿no? de la situación, porque sabemos que esta situación no vista antes requiere de una supervisión y medición de los efectos de las medidas que viene tomando el gobierno. Entonces, como le digo, ustedes pueden ir apreciando que continuamente se vienen mejorando los programas. Entonces, y esa es la idea y ese es el espíritu, porque a lo que nosotros nos guía es poder apoyar a la MIPE en esta situación de crisis. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente entonces agradecemos a Óscar Orcón, quien es director de Instrumentos Financieros del Ministerio de la Producción. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y como parte del Sitemadera les agradecemos la asistencia al taller y estaremos, bueno, pasando las diapositivas para que puedan tenerlo como un sustento y también les estaremos informando de futuras charlas que los puedan apoyar. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Cota. Buenas tardes. Buenas tardes.